Entonces, estimados estudiantes, cordial saludo. En este momento vamos a hacer esta web conference para hablar del trabajo colaborativo 2, que inició el 30 de septiembre y va hasta el 25 de octubre. Nos quedan 20 días en este momento. La idea es que, de acuerdo a la guía del curso, lo que tenemos que hacer básicamente es trabajar con algo que se conoce como gestión de programas y portafolios. ¿Qué es la gestión de programas y portafolios? La gestión de programas y portafolios es un tipo de gestión que va un poco más allá de la gestión tradicional de proyectos. ¿Por qué? Cuando ustedes hacen un proyecto, uno habla del alcance, del tiempo, de los costos, ¿sí? Sí, la idea es que vamos a compartir esta web, así como el espacio de la vez pasada. Se envía por correo, entonces apenas me envíen el link. Y en contra, para podernos curar en salud, a partir de ahora las grabaciones de estas web se van a subir directamente al canal. Entonces, en este momento estamos grabando básicamente lo que vamos a hacer. Por eso la demora. Entonces, lo primero que consideramos en la guía integrada de actividades es lo siguiente. La guía nos dice que tenemos que gestionar, primero que todo, un portafolio de proyectos. Ese portafolio de proyectos, como ustedes lo pueden ver, está compuesto de lo siguiente. Nos dice una compañía, una empresa, que obviamente tiene una PMO, una oficina de administración de proyectos, pero ahora ya no solo son proyectos, sino también planes y programas, nos dice. Royal Yorkshire es una organización que produce alimento para mascotas. En su aniversario 25 desea sacar una línea de productos exclusivas para Yorkshire Terrier, Boston Terrier, West Highland White Terrier y Scottish Terrier. Entonces, nos dice, primero, que es una empresa que produce alimento para mascotas y que quiere sacar 4 líneas de producto. Y esas 4 líneas de producto, a su vez, van a estar representadas por 3 líneas de producto. O sea, cada plan de producción tiene 3 líneas de producto, 3 proyectos, que son el concentrado, las galletas, los suplementos nutricionales, ¿sí? O sea, son concentrado, galletas y suplementos nutricionales. Habrá una línea para Boston Terrier, otra para Yorkie Terrier, otra para West Highland y otra para un Scottish Terrier. Sí, yo tengo un Yorkie. Exactamente, un Yorkshire Terrier. Entonces, bueno, ya tenemos las 4 razas. Lo que nos pide es que diseñemos primero un portafolio basado en 4 programas y 12 proyectos. Cuando uno habla de proyectos, uno tiene una estructura. Normalmente uno habla de una estrategia y la estrategia se divide en planes. Los planes se dividen en programas y los programas en proyectos y los proyectos en tareas, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, lo que nos dice es que hagamos, como ya lo he dicho, un portafolio con 4 programas y 12 proyectos. Lo segundo que nos dice es que lo vamos a montar, bueno, hay unas condiciones. Esas condiciones, pues obviamente son 21 condiciones. Y nos dice que lo trabajemos en Microsoft Project y Project Libre. Y que hagamos un cuadro comparativo de los dos. Preguntarán ustedes, ¿dónde obtengo Project Libre y Microsoft Project? Entonces empecemos por ahí. Hay un entorno que se llama el entorno de aprendizaje práctico. Y en el entorno de aprendizaje práctico encontramos los requisitos técnicos para el desarrollo del curso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí nos dice Software Actividad Unidad 2. Entonces nos dice Microsoft Project 2013, Visio 2013 y Project Libre. Estos datos los envié, estos links los envié en el correo del día de hoy. Pero miremos cómo lo vamos a hacer. Entonces, vamos a darle a la primera, a descargar Project. Nos va a dar la versión de descargar un Project por 60 días, una versión de evaluación. Entonces, Project Profesional 2016 nos pide primero que todo que nos identifiquemos como usuario. Entonces, como muchos tenemos cuentas Hotmail, pues es mucho más fácil. Hotmail hoy MSN. Entonces aquí va la mía.
Entonces, a no ser que haya metido mal el dedo. Listo. Nos dice los criterios de evaluación. Nos dice que lo descarguemos. Claro, nos va a pedir una serie de datos de contacto. Entonces registremos para continuar. Mi nombre, bueno, aquí por defecto ya está. De dónde estoy. Cuál es la versión que yo quiero. Si es de 32 o de 64 bits. Es clave. No, solo con cuentas Hotmail o MSN. Sí, es algo así como cuando ustedes quieren, por ejemplo, trabajar con los archivos, los servicios que ofrece Gmail en la nube, que solo pueden entrar con cuentas Gmail, así tal cual acá. Entonces Microsoft se ha asegurado que pues uno tenga una cuenta Hotmail. Entonces listo, tenemos la versión de 32 o de 64 bits. ¿Cuál es la mejor? Depende del sistema operativo que ustedes tengan, del computador que tengan. Entonces, por ejemplo, en mi caso, el equipo que yo tengo es un equipo que tiene un procesador de 2.1 gigas, que tiene 12 gigas de RAM, que tiene un sistema operativo de 64 bits y pues que tiene pantalla táctil. Entonces, ustedes lo que hacen simplemente es, para el caso mío, por ejemplo, yo podría seleccionar 32 o 64 bits, ¿sí? Cualquiera de los dos. Pero si en el sistema operativo, en el reporte me dice, por ejemplo, que solo tengo sistema operativo de 32 bits, solo sería 32 bits. ¿Listo? Entonces seleccionamos esos 32 bits en la versión de prueba. Escogemos el idioma en el cual va a venir. Entonces le decimos por defecto que sea español. Si quieren recibir información al respecto, y le decimos que continúe, y ya lo que sigue es que se lo deja descargar por los 60 días de evaluación. Una vez que se venzan esos 60 días, pues le va a decir que compre el programa. Es como el criterio de si le sirve para poder... ok, vamos a permitirle. Permitir. Listo. Ya por ahí vi a Guillermo Serra. Entonces, así, pues ustedes ya pueden descargar la versión de Project 2016. Hacen exactamente lo mismo con Visio, también si lo quieren, por versión de 60 días. Ya les voy a decir para qué vamos a utilizar Visio. Ya algunos de ustedes lo trabajaron en el diseño de sistemas de información. Entonces Visio, por ejemplo, tenía la posibilidad de desarrollar sistemas bajo diagramas de flujo, bajo diagramas de red, diagramas IDEFO. Entonces es una herramienta bastante útil para poder trabajar todo lo que tiene que ver con sistemas de información. Y ahora más adelante van a ver una aplicación real. Ustedes escogen cuál de los dos van a trabajar. O sea, la idea es que lo primero es, bueno, hay una cosa que es clave, Diego. No está mal tener Project 2010, pero por ejemplo, si los demás compañeros van a trabajar en 2016, es posible que lo que ellos hagan, usted no lo pueda abrir. ¿Sí? Entonces, una de dos, o unifican el sistema, la herramienta para todos trabajar 2010, o todos escogen trabajar 2016. La idea es que vamos a trabajar primero, bueno, ustedes escogen con cuál van a trabajar, si con Project o con Project Libre. Es más fácil trabajar con Microsoft Project porque ellos tienen, el programa tiene algo que se llama OLE, una interfaz. Con Project yo puedo exportar informes, por ejemplo a Excel, ¿sí? O a Visio. Entonces eso facilita los procesos de toma de decisiones. ¿Listo? Ok. Nos vamos al otro lado. Entonces ya vimos, aquí está Project Libre. Project Libre es una herramienta gratuita. No es la única que existe. Uno puede encontrar varias herramientas. Dentro de las más conocidas está PHP Project, por ejemplo. Está Ganter. ¿Sí? Ganter es una herramienta que, por ejemplo, opera en las tablets. Está Smartsheet, que también es una herramienta que trabaja en tablet. Primavera Project Planner. Claro que ahora se llama Oracle Primavera Project Planner. Y inclusive hay una herramienta que se usa para gestionar programas y portafolios que se llama PlanView. O sea, hay diferentes herramientas.
pero pues digamos que la más accesible, la más conocida y la más usada es Microsoft Project. Bueno, entonces vamos, aquí le decimos descargar, entonces donde lo quieren guardar, una vez lo instalan, empezamos con Microsoft Project. Project Libre, perdón. Project Libre, ya lo instalamos, entonces nos pide la licencia, nos envía un club. Un club es un contrato de licencia de usuario final como el que estaba aquí, este de acá, ¿sí? Le decimos acepto, ¿sí? Colocamos un correo electrónico para que nos lleguen las novedades. Ariel Rey, mi correo. Y empiezan a enviarnos una serie de tips, de enseñanzas. Entonces, por ejemplo, que para hacer clic con el botón derecho en el diagrama, en el gráfico Gantt, las celdas o encabezados de la hoja de trabajo y la esquina superior nos permite obtener menús para cambiarla. Esta que estamos viendo acá es Primavera Project Libre, ¿sí? Le decimos, bueno, aquí podemos decir que se nos muestre esos tips, esas pistas, una vez iniciamos o no. Le decimos cerrar. Lo primero que nos dice es ¿qué desea hacer? ¿Crear proyecto o abrir proyecto? Aquí no hay proyecto, entonces vamos a crear proyecto. Le vamos a poner el nombre del proyecto. Vamos a colocarle, por ejemplo, producción de pan. El administrador, un servidor, la fecha de inicio. Si le queremos colocar alguna nota, le decimos OK. Por lo pronto no. Nos aparece, lo primero que nos aparece es una interfaz parecida al Excel donde nos dice primero el nombre, la duración, el inicio, la actividad si terminó o no, los predecesores de la actividad e inclusive los recursos de la actividad. Entonces nombre del recurso, ¿sí? Porque pues obviamente la idea de un proyecto es que haya recursos, ¿no? Uno trabaja con personas. Entonces como la idea es hacer pan, lo primero que tenemos que tener es, por ejemplo, comprar los moldes. Vamos a comprar la harina. Vamos a comprar, vamos a colocarle mantequilla al molde. Vamos a colocar en el horno. Tan fácil, no, ni siquiera la levadura le pusimos, ni sal ni nada de eso. Digamos que vamos a colocarlo conservar, vamos a hacer pan pita, sin nada de levadura ni nada de eso. Conservar por 30 minutos. Y sacar. Y vender. Entonces fíjense ustedes, esto básicamente es hacer una estructura, es una WS, sí señor, una EDT. Entonces aquí lo que tenemos es una lista de actividades. Si lo queremos ver, una EDT básicamente es una lista de entregables, ¿sí? Entonces para colocar en el horno, primero tuvimos que haber colocado la mantequilla en el molde, haber comprado la harina, comprar los moldes, ¿sí? Si empezamos a mirar, ya tenemos una lista de tareas. Aquí nos empieza a decir, por ejemplo, cosas como información. La información, el proyecto arrancó a las 8 de la mañana porque es hora local, ¿sí? Normalmente todas las actividades laborales arrancan a las 8 de la mañana. La fecha del estado, bueno, a partir de mañana, pues porque la lógica del cuento es que estamos a las 8:44 y la jornada es de 8 a 5, entonces él asume que aunque el proyecto arrancó ayer, la programación la vamos a empezar a hacer para mañana. La prioridad. Por defecto en Project Libre y en Microsoft Project aparece este 500. Eso significa una probabilidad de 500%, del 50%. O sea, probabilidad de que esto sea importante o no lo sea. Si es muy importante, va a ser el 100%. O sea, 1000. Y si no, va a ser 0. Entonces, entre 0 y 1000. Lo dejamos en lo que estaba por defecto, en 500, o sea, 50%. Es una actividad que hay que hacer, no es prioritaria por lo pronto, pero hay que hacerlo. Vienen las estadísticas. Entonces, aquí nos hablan, por ejemplo, de la línea base, la línea real, ¿sí? Como no tenemos nada todavía, pues obviamente no aparecerá nada. Las notas, pues obviamente estamos en producción de pan, pues no hay nada ahí
de detalle. Calendario. Aquí nos aparece lo primero que tenemos que considerar. Cuando uno programa en Project o hace un proyecto, uno tiene que considerar, para el caso de ustedes, pues es fácil, porque ya pasó el proyecto, ¿sí? Arrancaba en febrero e iba hasta abril, pero uno tiene que tener siempre a la mano un calendario para tener en cuenta, por ejemplo, los festivos. En febrero no había festivos, en marzo sí, en marzo mira, había 21, 24 y 25. Y en abril arrancaba el 2, o sea, un sábado, no era problema. Pero habían 3 días que eran festivos. Entonces, en este tipo de programa, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar un nuevo calendario. Le vamos a poner, por ejemplo, calendario de trabajo. Le vamos a decir que sea una nueva base de calendario o que sea copia del calendario. Hay varios tipos de calendario. El calendario estándar, el de 24 horas o el turno nocturno. Digámosle que es una copia del calendario estándar. Le decimos OK. Entonces ya nos aparece para trabajo. Y le decimos OK. ¿Listo? Entonces, nuestro calendario estándar ya lo tenemos acá, que se llama trabajo. Lo volvemos a buscar. Trabajo. Ya nos quedó registrado. Nos vamos a ir a marzo. Y vamos a decir que marzo 21, que es festivo, es un periodo no laborable. Que jueves y el 20, estos días, el 25 es un día no laborable y el día 24 es un día no laborable. Entonces fíjense ustedes que así también cambiamos las fechas dentro de Project Libre. Le decimos OK. Entonces si vamos a trabajar con ese calendario, pues obviamente ya nos va a decir. Diálogo con proyectos es si hay proyectos diferentes. Obviamente solo hay uno, no hay la posibilidad. La línea base se guarda para el proyecto o para la tarea seleccionada. En este caso, pues obviamente es la línea base de todo el proyecto. Entramos a la pestaña de tareas. En la pestaña de tareas nos aparece el diagrama de Gantt, que es con lo que normalmente trabajamos, que es estas barras que están apareciendo aquí. Aparece el diagrama de red. El diagrama de red es clave. Ya le digo cuando pasemos a Microsoft, a Project, qué son las predecesoras. Aquí nos dice, es clave, que ese diagrama de red, perdón, que en Microsoft Project se llama Gantt de seguimiento. Cuando las actividades aparecen en rojo, esas actividades que aparecen en rojo son las actividades de ruta crítica. Actividades que pueden generar cuello de botella. Entonces, como ninguna está hecha, pues todas son cuellos de botella. La WBS, o estructura de descomposición del trabajo, la EDT. Entonces, en el caso de la EDT, ¿sí?, que era lo que mencionábamos ahora, simplemente son los entregables. Entonces, debe haber un resultado. Sí. Exacto, Carlos. Hay actividades que van antes, unas que van simultáneas, unas que van después y otras que no tienen vínculo. Un prerequisito, sí señor. O sea, como por ejemplo, si yo quiero ver, soy estudiante de administración y entonces quiero ver costos. No puedo ver costos si no he visto contabilidad primero, ¿sí? O si soy estudiante, por ejemplo, de ingeniería y quiero hablar de métodos determinísticos, entonces para poder ver de métodos determinísticos tengo que ver álgebra previamente. O por ejemplo, soy estudiante de la parte ambiental y entonces para poder ver, por ejemplo, los sistemas integrados de gestión, yo tengo que saber de qué trata la norma ISO 19011, por ejemplo, sobre auditorías. ¿Listo? Arrancamos un poquito tarde, pero bueno. El uso de tareas. En el uso de tareas simplemente miramos quién hace qué. Como no tenemos a nadie, pues obviamente todavía no sabemos quién hace qué, ni hemos asignado a nadie. En este diagrama de Gantt podemos seleccionar actividades a través de sangrías para definirlas como proyectos. Entonces fíjense ustedes que si yo le doy a esta tarea que se llame, por ejemplo, un proyecto que se llame comprar pan, hacer pan,
Pues obviamente hacer pan requiere de comprar la harina, de colocar el molde en la mantequilla. Bueno, o sea, el proyecto tiene todas estas tareas que están vinculadas entre sí. ¿Listo? Ahora vamos a vincular esas tareas. Entonces tan y tan. Aquí nos dice vincular. Fíjense ustedes que ya quedaron vinculadas las tareas. ¿Listo? Entonces ya tenemos tareas vinculadas. Vamos a información del proyecto y entonces aquí nos va diciendo lo que hablábamos de predecesoras. Y fíjese usted el tipo de dependencia que existe. Entonces hay dependencia fin-fin, es decir, actividades que finalizaron al tiempo. Fin-comienzo, que son las más comunes, o sea, la que hablábamos ahora de las predecesoras. Comienzo-fin y comienzo-comienzo. Ya. Ok. Entonces vuelve y juega. Vamos a cerrar. Igual esto lo vamos a ver con más detalle en Project. O sea, no hay problema. Entonces teníamos el criterio de... ¿qué se me hizo? Aquí. Entonces uno tiene una serie de actividades. Entonces, por ejemplo, la tarea 2. La tarea 2 que se llama comprar harina. La comprar tiene predecesores, tiene sucesores. Sucesor es colocar la harina en el molde. Entonces, ¿qué significa? Es una actividad fin comienzo. Primero, compro la harina y la coloco en el molde. Tipo de dependencia. Retraso. Esto es para incluir holguras. ¿Qué es una holgura? Es un tiempo que se puede dar para el desarrollo de determinada actividad. Entonces, por ejemplo, yo tengo mañana una reunión a las 7 de la mañana. Y sí es cierto, mañana tengo una reunión a las 7 de la mañana. Pero resulta que llegué a las 6:45 de la mañana. Significa que tengo 15 minutos, por ejemplo, para hacer algo más. Para prepararme para la reunión. Entonces, tengo esa holgura. Si fueran actividades y arrancan al tiempo, entonces estaríamos hablando de eso. SS. O start. En español, comienzo. ¿Listo? Los recursos, no hay recursos todavía. Si queremos adelantar, esto básicamente es definir cuál es la restricción dentro del proyecto en cuanto a tiempo. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de proyectos tenemos algo que se llama la triple restricción. Y la triple restricción está asociada al tiempo, al costo y al alcance. El alcance es a lo que yo me comprometo. Entonces, si yo tengo problemas, por ejemplo, para alcanzar la meta, yo puedo ampliar el tiempo de trabajo, o sea, afectar la otra restricción, o contratar más gente, por ejemplo. Pero tanto costo y tiempo tienen una relación directa. Si aumento el tiempo de trabajo, por ejemplo, tengo que pagar horas extras, ¿sí? O si contrato más gente, pues también tendré que asumir el susodicho costo. Y notas, si queremos colocar notas. Entonces aquí pues ponemos una nota. Lo que veamos que... Cerrar. Entramos a la pestaña recursos. Hoja de recursos. Y en hoja de recursos, por ejemplo, tenemos a Hugo, a Paco y a Luis. ¿Sí? Vamos a colocar, por ejemplo, horno. Vamos a colocar gas. Y vamos a colocar, no sé, por ejemplo, azúcar. Fíjense que por defecto aparece la opción tipo. Aquí podemos colocar dirección de correo electrónico. Si queremos trabajar en, no sé, así también la harina. La etiqueta si es material, las iniciales, el grupo al que pertenece si vamos a definir como grupos de proyecto. Cuando trabajamos, por ejemplo, con el área de producción, el área de ventas, el área financiera. Entonces aquí colocamos el grupo. Las unidades máximas por defecto aparece 100%, significa que hay un Hugo, un Paco y un Luis. Yo puedo ir bajándolas. Entonces, por ejemplo, hay alguien que puede estar como recurso pero no tiene trabajo.
asignado. Entonces, por ejemplo, hay alguien que se encarga de supervisar, pero no está dentro del proyecto. O es alguien, la alta gerencia, por ejemplo, son 4 personas, pero no están dentro del proyecto, sin embargo hay que reportarles en alguna actividad. Hay personas que trabajan la mitad del tiempo, por ejemplo. O hay personas que trabajan el 3/4 del tiempo, 75%. O tenemos el que sí trabaja el 100%. La tasa estándar, entonces aquí simplemente es, por ejemplo, si a mí me pagan el mínimo, miremos un mínimo, perdón. Entonces pensemos que el mínimo está en 700.000 pesos. Que trabajo 30 días a la semana, al mes, perdón, por 8 horas, 240. Entonces, la hora de esos 700.000 pesos sobre 240 sale a 2.916 pesos. Entonces lo que hago simplemente en el programa, en Project Libre, es colocar 2.916. ¿Sí? Fíjense que ahí le permite colocar decimales. Entonces eso es lo que vale por hora ese trabajador, por ejemplo, si se ganara 700.000 pesos. Como ustedes tienen que calcular la nómina con prestaciones, entonces tengan en cuenta que la nómina no la vayan a calcular como si fueran empleados, sino como empleadores. ¿Por qué? Porque es un error muy común. Entonces, si por ejemplo yo me gano 700.000 pesos, entonces lo que digo es el 4% por salud, el 4% por pensión y pare de sufrir. ¿Sí? No, en realidad no, porque se tienen que calcular el 8.5 por un lado, el 12 por el otro, ¿sí? Y todos los demás arandelas, cesantías, todo lo demás. Exactamente, toda la carga prestacional, como lo dice Eduardo. Entonces, aquí ustedes, ahora, la tasa si trabajamos horas extras. La idea es que no trabajemos horas extras porque entonces complicaríamos el ejercicio colocando las tasas, pues obviamente por hora extra. Costo por uso, no lo vamos a ver todavía. Tipo de costeo, hay 3 tipos de costeo. El más usado, el prorrateo, que es según va sucediendo las actividades, como si fuéramos un promedio, al inicio del proyecto o al fin del proyecto. Entonces vamos a trabajar, como dice por defecto, el prorrateo. El calendario base. Aquí nos aparecen 4 calendarios. El estándar, 24 horas, turno nocturno y el de trabajo. Nos pueden aparecer más, porque para cada recurso podemos crear un calendario. Recuerden que, por ejemplo, en la actividad hay recursos que solo están por días. Entonces, le vamos a decir calendario trabajo. Pero, ¿qué pasa? Resulta que los recursos no todos son trabajo. Aquí ya empezamos a ver una diferencia entre Project Libre y Microsoft Project. Para Project Libre solo hay 2 tipos de recursos, el recurso material y el recurso trabajo. Todo lo que puede ser depreciable o fungible es material. Todo lo que esté hecho por personas, ¿sí? Exactamente, para cada uno de los recursos que vas a utilizar. Entonces, mirando en la actividad, por ejemplo, tenemos recursos, nos dice que tenemos, debe considerar la integración de las áreas de mercado, producción y finanzas, primero que todo. El lanzamiento de 3 líneas de producto, el proyecto debe estar, los recursos tenemos a mercadeo, por ejemplo, que está el área operativa, ¿sí? El área financiera, entonces, y además el equipo de proyecto también tiene un calendario, recuerden que trabajan los sábados. Entonces hay un sábado en específico en que tienen que ir trabajando, entonces ahí va apareciendo. Listo, volvemos otra vez a Project Libre. Ya tenemos recurso trabajo, recurso material. Fíjense que lo que teníamos de unidades máximas nos desapareció. O sea, sí aparece, pero si nos quitamos, se va. Entonces, por ejemplo, el azúcar, la harina, ¿sí? No aparecen. La tasa estándar, entonces pensemos que el azúcar vale 5.000. Bueno, 50.000. Y el bulto vale, uy, se me fueron los ceros, 100.000 pesos. No es cierto, vale $50. Más o menos. Un bulto de harina. Y como viene importado, entonces si el dólar sube, pues la harina sube y por eso el pan también sube. Entonces en consecuencia, pues obviamente, claro que lo que estamos haciendo aquí es pampita. Entonces ya tenemos recursos. Ahora sí,
nos vamos a una actividad, por ejemplo, tarea, al diagrama Gantt. Y en diagrama Gantt vamos a buscar comprar harina. Y le vamos a decir asignar recursos. Fíjense que ya aquí aparece el recurso. Entonces, por ejemplo, Hugo está al 50% de part-time y va a comprar harina. Y en harina le vamos a decir 1. O sea, ese 1 van a ser 100.000 pesos. Le vamos a decir asignar. Y miremos a ver qué pasa con los costos. Vamos a decir, listo, cerrar. Vamos a vista. Y en vista nos trae todo. El diagrama de Gantt, la hoja de recursos y el esquema de informe. Entonces fíjese usted. Sí, o sea, son 50.000 en azúcar, pero uno decide, como en el caso de la harina, si gasta los 100.000, toda la harina, todo el bulto de harina, o en su defecto, si gasta el 10% de la harina. Entonces lo que hacemos en lugar de colocar 1 es colocamos 0.1. Entonces el programa va a reconocer que solo se gastó el 10% de la harina que se compró. ¿Listo? Entonces decimos que el proyecto tiene una duración de 44 horas. ¿Que por qué 44 horas? Pues porque si miramos el diagrama de Gantt, fíjense ustedes que son 5 días. ¿Sí? Pero dentro de esos 5 días hay 6 actividades y hay una persona que trabaja medio tiempo, Hugo. O sea, trabaja 4 horas. Entonces si sumamos los días, pues aquí hay un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días a 8 horas. Dan 40 horas más este mediodía, 44 horas. ¿Listo? Entonces en el informe. Y el costo, 111.664. Si miramos la hoja de recursos, en la hoja de recursos sabemos que vale 100.000 la harina, que ahí nos aparece registrada. ¿Sí? Aparece la harina, 100.000 pesos. Y 2.916. Si multiplicamos 2.916 por 4, nos da 11.664. Esos 11.664 más los 100.000 son los 111.664 del proyecto. ¿Listo? Si queremos gráficos, claro que obviamente aquí solo nos estaríamos mostrando la asignación de Hugo, pues que fue el único recurso que tuvimos. Habría que asignar todos los demás. Entonces aquí nos aparece Hugo, vea. Hugo está encargado de comprar la harina y se gasta 4 horas el día miércoles. Hoy. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay preguntas? Ok. Listo. Esperemos un momento. Entonces, si se dan cuenta, la esencia no es complicada. Pues el problema de Project Libre es que es un poquito limitado para la parte de manejo de informes. La web apenas me den acceso, o sea, me envían el link, a veces se demora, bueno, como la vez pasada se demora un poquito. La idea es que esta vez estamos grabándola con una herramienta que se llama Camtasia. Y la idea es renderizarla y subirla mañana en el canal del curso. ¿Listo? Entonces, pues sí, obviamente o sea, aquí se ve fácil. Por eso les decía, la idea era que lo tuvieran pues para que ya se fueran acostumbrando, entonces fueran trabajando en su casa. Entonces, hasta aquí, pues obviamente lo guardamos. Él nos dice, bueno, que lo guardemos. Lo vamos a guardar en documentos, puede ser. Bueno, no sé por qué no lo quiere guardar. Ok, listo. Bueno, mientras guarda, entramos a Project Profesional. Ustedes tienen la versión normal de Project. Este Project Profesional tiene algunas otras cositas adicionales, pero en general todas parten de plantillas. Entonces yo puedo trabajar con una plantilla, lo primero que voy a trabajar. Entonces, para lo que yo tengo que hacer, me voy a basar
en esta opción de plantilla de plan empresarial, como si fuera un plan de negocio. Sí, la idea es que, pero no dejen todo para el final. Y ya ahorita en esta herramienta vamos a mirar la parte de prestaciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es básicamente un proyecto ya montado, ¿sí? Con una serie de características. Fíjense que en el diagrama de Gantt ya nos está diciendo los recursos, los recursos que están, ¿sí? Y las actividades que hay que desarrollar. Entonces hay que hacer una que se llama autoevaluación. Como esto lo podemos abrir un poquito. Entonces, por ejemplo, deshacer la oportunidad, evaluar la visión, evaluar los riesgos, definir la oportunidad de negocio, definir el mercado, identificar los materiales, evaluar los riesgos potenciales, establecer el plan de acción. El plan de acción es desarrollar el plan de negocios quinquenal, establecer la estructura de negocio, elegir un nombre, bueno, aquí hay una serie de actividades si se están dando cuenta. Al final hay una actividad que se llama comenzar el negocio. O sea, aquí lo que hicimos, o lo que hizo la herramienta, cualquiera de las dos con la que se sientan más cómodos. Igual Project y Project Libre hacen lo mismo. La única, ya van a ver básicamente cuáles son las diferencias con esta herramienta. Entonces, obviamente Project es de pago, entonces tiene más cosas, más componentes, lo que no pasa con Project Libre. Sin embargo, Project Libre pues es asequible a todo el mundo, corre en cualquier sistema operativo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, iOS, lo puedo montar. Lo que no pasa con Microsoft Project, tengo que tener un emulador. Si yo tengo, por ejemplo, Linux, puedo montar Project Libre, lo que no pasa con Microsoft Project. Necesito un emulador. Entonces, y pues el problema es que el emulador corra, que funcione y que sea el adecuado. Entonces, lo primero que se tiene es el diagrama de Gantt. Fíjense que aquí empezamos con las vistas. Entonces tenemos una opción que se llama calendario, nos muestra las actividades, cuándo van a suceder, dependiendo del calendario. Nos habla del diagrama de red, lo que les decía al otro lado, que son actividades en rojo, son actividades cuello de botella. El uso de los recursos, que era lo que teníamos previamente. Entonces tenemos un recurso en rojo, el recurso administrador, el recurso asesor empresarial, ¿sí? Ya vamos a ver cómo eliminar esos recursos sobreasignados o ajustarlos. Volvemos al diagrama de Gantt, donde estábamos al comienzo. Por defecto siempre nos ubica ahí. La escala de tiempo, que nos da una línea, como una línea de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, arrancando hoy 5 hasta el 9 de octubre y así sucesivamente. Noviembre, perdón. Hasta el mes de noviembre. Un formulario de recursos, donde vamos mirando qué hace quién. Entonces, por ejemplo, el abogado, la agencia del gobernador, el administrador, los propietarios, el contador, el banquero, los servicios de información, el administrador, que vean, por eso está súper cargado, porque tiene que cargar con una cantidad de actividades. Entonces, esto sirve para hacer seguimiento, lo que no teníamos en Project Libre. El formulario de tareas. Entonces, aquí empezamos a mirar, por ejemplo, las tareas de cada una de las fases, de cada una de las actividades, perdón, quién hace qué y dónde lo hace. El Gantt de seguimiento nos aparece en rojo. Fíjense que aquí hay porcentajes de tareas completados, ¿sí? Sí, la idea es que, pues es que depende. O sea, como les decía, Project es el más completo, ¿sí? Pero pues depende, porque yo por ejemplo, yo tengo un computador que tiene pocos recursos. O sea, por ejemplo, si yo tengo un Windows 7, inclusive un Windows 8, de pronto el Project 2016 no me va a correr tan bien. Entonces más bien me voy a ir a Project Libre, que es con pocos recursos y hace exactamente lo mismo. Lo que tendría que hacer es tener en cuenta los ajustes sobre lo que voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, en la parte de recursos, cuando lleguemos a la hoja de recursos, ya les digo qué hay que tener en cuenta. Por ejemplo, no se le puede colocar más de un calendario. O sea, cada recurso tiene un calendario. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo puedo colocar en mi hoja de recursos equipo, proyectos, reuniones,
los sábados. Y yo sé que cuando vaya a la hoja de trabajo, por ejemplo, los sábados por defecto en Project y en Project Libre no son días laborables. Pero yo puedo hacer en el calendario que sean días laborables. Entonces, por ejemplo, en Project Libre, yo quiero que mi calendario, ese calendario de trabajo que tenía por acá, me diga que el día sábado, por ejemplo, sea laborable no predeterminado. Entonces ya quedó laborable no predeterminado. El sábado 29 de octubre quedó laborable desde las 8 hasta las 12. O si ustedes deciden, solo desde las 8 hasta las 12 y que no descansen, y le dice OK. Y ya. Entonces ahí ya quedó registrado laborable, perdón. No predeterminado. Perdón, es en el calendario de trabajo. Entonces fíjense que en trabajo ya quedó de 8 a 12. Estaban mirando mal el calendario. Entonces en el calendario de trabajo ya quedó que la agenda. Entonces para esa reunión de trabajo, pues lo que van a hacer es simplemente esto. Entonces trabajo para cada grupo tiene un calendario de trabajo. O sea, usted ya sabe que el equipo de proyecto se reúne los sábados, pero el equipo de proyecto puede desarrollar actividades individuales. Entonces para las actividades individuales usted trabaja un calendario, y para cuando está en conjunto trabaja otro calendario. ¿Listo? En cuanto a los costos, ya vamos despacito. Entonces volvemos otra vez a Project. Entonces aquí estamos viendo lo básico. Entonces el GAN de seguimiento, pues obviamente ustedes se dan cuenta, tiene más cosas, como por ejemplo esta hoja de recursos. Aquí tenemos los recursos. Entonces empezamos a mirar, por ejemplo, el propietario, la autoridad, el director, el abogado, el asesor empresarial, el contador, los propietarios, el administrador. Entonces los que aparezcan en rojo, si hay alguno, estarán sobreasignados. O sea que el manager tiene que estar sobreasignado, no sé en qué parte estará, pero tiene que aparecer sobreasignado. La hoja de recursos que les decía, entonces fíjese, aquí está el administrador. Entonces hay dos formas. Desde aquí yo puedo decir que no hay un administrador sino dos. Entonces fíjese usted. Pero si yo decía, aquí sí lo tenía, mire, aquí ya tengo los recursos de trabajo. Vamos a colocar por ejemplo aquí computador. Y vamos a colocar, por ejemplo, viajes. Y le vamos a decir al computador, recurso material, depreciable, fungible. Y a los viajes, costo. Entonces, por ejemplo, y fíjense ustedes cómo cambia. Nos aparece capacidad, estos no tienen capacidad. Nos aparece la tasa. Entonces, ¿cuánto vale el computador? Entonces, digamos que vale 2.500.000. ¿Sí? Las tasas horas, entonces pues ahí básicamente no lo consideramos. El costo por uso, aquí sí lo podríamos considerar. Por ejemplo, en una moto me da, el mensajero son 3 recursos en uno, que es el salario del mensajero, 2 el salario que gana la moto, que el costo de la moto, que sería la tasa estándar, y el costo por uso es por ejemplo el combustible que le voy a dar, ¿sí? El método de costeo, el prorrateo, y el calendario. En este caso pues no tiene calendario porque es un recurso material, al igual que el recurso costo. Fíjese que en la parte de costo no me aparece nada. Ahora ya lo tengo acá, ya sé que puedo aumentar la capacidad. Como les decía, aumentamos la capacidad, aumentan los costos. O la otra cosa es jugar con los tiempos. Ahora regresamos al GAN de seguimiento, al diagrama de GAN. Hoja de tareas. La hoja de tareas me dice qué recursos hay en cada actividad. El organizador de equipo me dice dónde va a jugar, ¿sí? Por ejemplo, el asesor va a identificar que no sé. Bueno, va a identificarlas algo, por aquí vi. Va a identificar las capacidades, la información y el soporte disponible. ¿Listo? Y el uso de tareas. En el uso de tareas, pues ya sabemos quién hace qué. Por ejemplo, el administrador identifica, trabaja 2 días, que son 16 horas. ¿Sí? Y entonces a partir de ahí se le paga. Por ejemplo, a alguien que se le paga por obra o labor terminada, entonces este tipo de situación, ahí va. Si es un servicio de alquiler, lo gestionas como costo. Y entonces, por ejemplo,
Vamos al diagrama de Gantt. Y en esa hojita de recursos, diagrama de Gantt, nos paramos por ejemplo acá, definir el enfoque del negocio. Como les decía, este tiene más cosas. Vamos a mirar asignar recursos. Y en asignar recursos nos aparece el administrador. Pero pensemos que vamos a colocar el computador. Por defecto nos dice un computador. Pero nosotros no podemos utilizar un computador de 2.500.000 para una sola actividad. Pensemos que vamos a trabajar el 1% de ese computador. Perdón que se me hizo, listo. Y resulta que le vamos a dar una plata, viajes, para que él, le vamos a dar 50.000 pesos para que él vaya y realice una actividad. Le digo asignar. Fíjense ustedes que cuando se asignan los costos, recuerdan ustedes que el administrador, bueno, no tenía sueldo, por eso aparecen ceros. Y ahorita lo verificamos, ¿sí? Entonces, envía en computador el 1% de 2.500.000 es 25.000 pesos. Y los viajes, los 50.000 que le dábamos. Entonces, los costos los colocamos acá, eso sí lo colocamos. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, alquiler de una máquina y lo puedo alquilar varias veces, ¿sí? Entonces cada vez que yo desarrolle la actividad en costo, coloco el alquiler. Es ahí donde muchas veces, o sea, una de las cosas que por ejemplo maneja Project Libre es asumir material como costo. Aquí en Project se maneja separado. Entonces aquí tenemos que los viajes, por ejemplo, son un costo, pero que en Project Libre podría tomarlo como material. Y cada vez que usted coloca, por ejemplo, viajes, coloca un monto. ¿Sí? Le digo cerrar. Y entonces, ¿dónde me paré? Debe aparecer. Al cancelar. Debe aparecer, fíjese que aquí aparece. El administrador, el computador, el 1%, los viajes 50.000 y el abogado. Si son 10 viajes, no importa. O sea, lo que usted hace simplemente es cobro cuánto le va a dar para cada viaje. Lo que pasa es que usted va a repetir ese recurso que se llama viaje, pero usted le va a colocar el presupuesto que le va a dar a ese proyecto o a esa actividad. Usted decide cuánto le va a dar. Entonces, por ejemplo, en los trámites de INVIMA son costos y gastos. Bueno, en realidad son gastos. ¿Sí? Son gastos para el desarrollo. Bueno, no, el INVIMA es un costo. Es un costo porque contribuye al desarrollo de la actividad. Hay gastos que, por ejemplo, la parte de publicidad, ¿sí?, de promoción, no siempre se recuperan. Entonces, la clave de todo es, cuando uno quiere saber entre costo y gasto, ambas son erogaciones. Pero es como cuando uno le quiere caer a una niña que le gusta. Entonces, la invitó a almorzar, la invitó a cine. Si la niña le hizo caso y terminaron de novios, se convirtió en un costo. Hubo un retorno, un beneficio. Pero si la niña le dijo, ay, tú eres muy lindo, tú eres muy especial, muy tierno, yo solo te veo como amigo, esa plática se perdió y se vio como un gasto. ¿Listo? Entonces esa es una forma de poderlo entender. ¿Sí? Entonces el costo me genera un ingreso futuro con el tiempo. El gasto, tengo que incurrir en él, por ejemplo, para mantenerme en el mercado, pero no me garantiza ingresos. Exactamente, como dice Eduardo. Sí, sí estamos grabando la conferencia. Ok. Bueno. Entonces, otra de las cosas que tiene Project tiene que ver pues ya con las hojas de recursos. En los recursos pues hay recursos que se pueden redistribuir. Entonces yo puedo mirar, por ejemplo, el asesor empresarial, que era el otro que estaba quemado, y lo redistribuye automáticamente. Entonces fíjense que por aquí ya no aparece en rojo por ningún lado. Entonces este lo hace ya de una vez. ¿Por qué? Porque como ya tengo vinculadas todas las actividades, ¿sí? Si se dan cuenta las abrimos todas y todas deben estar vinculadas entre sí. Fíjense que por aquí ya hay vínculos. Entonces el asesor empresarial, que era el otro que estaba en rojo, ya no aparece cuando yo redistribuyo el recurso.
lo que hice fue jugar con el tiempo, ampliar los tiempos de duración de las actividades. Entonces es otra forma de jugar. La ventaja de Project sobre cualquier otro programa, por ejemplo, cuando a uno le dicen haga un cronograma de trabajo, es que uno lo hace mecánico, entonces uno no sabe qué puede llegar a suceder. Aquí trabaja con algoritmos, y al trabajar con algoritmos él juega con probabilidades. Entonces, dependiendo de la duración de las actividades, de cómo vengan ese recurso previamente asignado, él va a establecer un tiempo con el cual el recurso va a trabajar. Bueno, entramos a la parte de informes. Los informes son claves. Hay diferentes tipos de informe. Entonces hay informes, por ejemplo, asociados a gráficos, tabla, comparación. Hay informes de panel. Entonces, por ejemplo, aquí nos debe dar un informe de costos. El informe de costos es que el proyecto valía 75.000 pesos, que se ha completado el 0%, ¿sí? Y que los 75 se fueron apenas en el plan estratégico, lo que había colocado que iba los 50.000 pesos, recuerdan ustedes, por un lado, y de pronto 25.000 pesos que se asignarían, no recuerdo en qué parte. Entonces están ahí. Y el resto de actividades no tiene costo, porque no le han asignado costos. Entonces esto es importante, todo esto, porque la lógica del cuento es que con estos costos, con esta estimación, este porcentaje, por ejemplo, aquí hay 4 fases: fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Esto usted lo puede exportar por ejemplo, para un PowerPoint, ¿sí? En un informe. Entonces yo lo puedo llevar a un PowerPoint. Y coloquemos una nueva, una en blanco. Y lo pego. Un informe. Entonces, por ejemplo, a la alta gerencia. Y ahí quedó el informe. Entonces se fueron 75.000 pesos para la fase 1. Lo demás no se cargó. Ahora, ¿cómo hacer para que empiecen a aparecer actividades? Entonces, cuando uno empieza a mirar actividades, lo que hace simplemente es irse a la tarea. Y en tarea, recuerden que ustedes tienen que estimar el valor ganado al 25, al 50 y al 75. Lo que hacemos es simplemente colocarlo acá. 25, pues aquí nos aparecerá una línea. 10. Si lo queremos al 50, si lo queremos al 75. Entonces, si vamos otra vez al informe, en ese informe de costos, ya algo debe cambiar. Entonces, fíjese usted que antes estábamos en el 0, ahora estamos en el 2%. El presupuesto de 75 millones no se han ejecutado 75.000 pesos y no se han ejecutado 56.250 pesos. Entonces, fíjese, costo real, lo que hemos gastado, costo restante 56, costo de línea base no está, y el costo. Entonces, si yo quisiera mirar el EBM, lo que hago simplemente es mirar estos costos al 25% del proyecto. Entonces, el presupuesto eran 75, pero en realidad me he gastado 18, significa que queda por gastar 56.000 pesos. Que sería, en este caso, el EBM para el proyecto ¿en qué? Creo que en el 50%, creo que era lo último que teníamos, si no estoy. Diagrama de Gantt. Todo lo hacen a partir de diagrama de Gantt. En el 75% del proyecto. Y así para el 50 y el 100%. Ahora, hay otros tipos de informes. Bueno, aquí está la información del trabajo, los recursos. Entonces, recursos sobreasignados. Fíjese que no tenemos recursos sobreasignados porque ya sabemos cómo reducir esos recursos sobreasignados. Entonces, los reducimos ampliando la capacidad. Eso nos afecta a los costos. O jugando con los tiempos, como jugábamos aquí con la pestaña recurso, redistribuyendo el recurso. ¿Listo? Con cualquiera de esas dos. Tenemos la pestaña de costos, el flujo de caja, por ejemplo, para evaluación del proyecto. Entonces, aquí está el flujo real. Esto también se usa para estimar, por ejemplo, el valor presente neto de un proyecto. Lo que se hace simplemente es estimar los flujos de inversión, los flujos de operación y los flujos de financiación. Para este tipo de proyecto, pues solo hay financiación, no hay operación porque no hay ventas. Y tampoco hay inversión porque en ninguna parte se habla de que hubo
compra de algún equipo o alguna cosa así. Entonces inversión no hubo, operación tampoco, lo único que hubo fue flujos de financiación, que es el presupuesto que se menciona para cada uno de los procesos claves. Y vamos acá, informes visuales. Aquí es donde empezamos a mirar el uso de vicio. Entonces los informes visuales. Entonces tenemos, por ejemplo, un informe de tareas críticas. Y le digo ver. Las tareas críticas, pues obviamente son las tareas que afectan el desarrollo del proyecto. En este momento, pues como estamos al 50, y dependiendo del número de tareas que hay que resolver, que hay que desarrollar, pues obviamente se demora un poquito. Entonces aquí ya salió. Nos sale un archivo, una presentación, ¿sí? Que nos dice, por ejemplo, que el tiempo total trabajado son 1368 horas, las actividades críticas, que el trabajo se ha trabajado, bueno, la diferencia, falta por trabajar 1344 horas, lo que no es crítico, en trabajo 376 horas, el trabajo restante que falta por hacer en las actividades que no es críticas son 358, las que sí son críticas 992 horas, y de esas toca trabajar 986 que no se han ejecutado. En la fase de plan estratégico, de las que no son críticas, pues tenemos el plan estratégico y el poner en práctica el plan inicial. Entonces 372 más 304 da 376, 54 más 304, 358, las que no hemos hecho. Y en las que son críticas tenemos una actividad que se llama New Business, plan estratégico en la fase 1, el definir la oportunidad del negocio, el plan de acción y poner en práctica el plan inicial. Entonces fíjense ustedes que con este sencillo, bueno, no es tan sencillo, sistema de información, pues uno ya puede tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, frente a los costos, aquí ya me está diciendo el costo real, las que son no críticas y las que son críticas, pero en las que son críticas pues obviamente no asignamos costos, entonces por eso aparece en cero. Si hubiéramos asignado, pues nos aparecería un costo específico ahí. Entonces, ¿qué hago yo con eso? Pues lo que hago simplemente es exportarlo. Entonces le digo guardar como, escojo el sitio donde lo quiero guardar, entonces por ejemplo examinar, lo voy a guardar en el escritorio, le voy a poner dibujo 1, o simplemente lo que quiero hacer es exportarlo como un PDF o guardarlo, aquí me da la opción, no como vicio sino como una imagen. Por ejemplo, para que yo la pueda editar en un informe, le voy a decir que se guarde como JPG y que sea la línea base. Y voy al escritorio y en el escritorio buscamos ese archivo que no sé dónde está, aquí quedó, dibujo 1. Y entonces ese dibujo 1 pues ya lo podré proyectar yo en una filmina, en un PowerPoint, ¿sí? Frente a las tareas que son críticas para el desarrollo del proyecto. Entonces fíjense ustedes que por eso era que a algunos de ustedes les decía que esta herramienta es una herramienta que se usa como soporte a las decisiones. Entonces si yo quiero, por ejemplo, pedirle cuentas a alguien que no ha hecho su trabajo en la fase 2 de definir la oportunidad del negocio, pues aquí tengo el soporte para decirle al señor que se ponga las pilas o que busque trabajo por otro lado. Ahora, la cosa no acaba ahí. Ya lo tenemos en Visio. Ahora lo queremos mirar, por ejemplo, en Excel. Y vamos a mirar los costos de los recursos. Como no los tenemos todos, pues se va a demorar menos que si los tuviéramos todos. Entonces, la idea es que utilizando minería de datos, pues él nos informe básicamente cuáles son los costos. Entonces,
En los costos, pues tres tipos de costos. Entonces lo que hablábamos, los 75, mire. 25.000 de material, el computador, ahí están los 75 que yo me acordaba de dónde había salido. El computador, ¿se acuerdan? El 1% de los 2.500.000, 25.000 el material y los 50.000 del transporte. No hay nada de trabajo, pues porque no le hemos asignado a ese recurso nada. Y tenemos una tabla dinámica que nos dice pues básicamente qué es lo que tenemos para considerar. Entonces, como no teníamos sino solo esos datos, pues obviamente nos arroja ese poquito de datos. Entonces, ustedes deciden. Obviamente, con lo que habíamos visto aquí en Excel, ¿en qué? En Windows, ustedes pueden descargar Project, Visio, y aquí le da la opción también de descargar el Office Profesional, pero todos por 60 días. ¿Listo? Le digo cerrar. Entonces ya tengo informes visuales. Me devuelvo otra vez a tarea, diagrama de Gantt. Todo se trabaja, nuevamente les digo, por diagrama de Gantt. Vamos a mirar vista. Entonces aquí en vista, por ejemplo, tenemos la opción calendario. Tenemos otras vistas. Aquí. Vamos a buscar cómo cambiar los calendarios. Aquí no se llama cambiar calendario, sino cambiar tiempo de trabajo. Y entonces aquí lo que hacemos, aquí es un poco más complicado. Aquí lo que decimos es simplemente crear calendario. Colocamos trabajo. Le decimos que haga una copia del calendario estándar, que es como el calendario base. Y aquí le decimos las excepciones. Entonces, por ejemplo, en octubre hay un festivo el 17 de octubre. Entonces es el Día de la Raza. Comenzó el 17 y terminó el 17. Ese día quedó como un día que no se elabora. Si queremos trabajar, por ejemplo, excepciones en la parte de semanas laborales, lo que hacemos es, por ejemplo, semana 1. Esto sí ya es un poco más complicado. Recuerden que en el otro sí teníamos, por ejemplo, vamos a fijar una semana laboral que vaya desde el 18, martes 18, hasta el 22, que es un sábado. Y fíjense que ya quedó. Semana laboral no predeterminada. Ahí quedó. Y la excepción que quedó acá, que es día no laborable. Es un día de excepción y es un día no laborable. Entonces, eso es básicamente lo que se hace a la hora de cambiar los calendarios. Entonces son muy parecidos. En Project Libre es mucho más fácil, más rápido de poder trabajar. Listo. No sé si hasta acá haya preguntas. No sé si tengan preguntas. Ok. Entonces empecemos a mirar preguntas. Sí, es más completo. Ok, los vínculos. Listo, vamos a empezar por ahí. Los vínculos. Entonces, como yo les digo, todo se hace a partir de diagrama de Gantt. Entonces lo que hago simplemente es tomar, por ejemplo, estas dos actividades. Investigar las posibilidades de realizar franquicias. Siempre miro información. Y en información aquí me dice general, que es la actividad, la predecesora. Y aquí está lo que les decía. Fin comienzo, los 5 tipos. Fin comienzo es que identificar las oportunidades de compra va primero que investigar posibilidades de realizar franquicia. Comienzo a comienzo es que investigar e identificar se realizan de manera simultánea. Fin a fin, que ambas actividades finalizan al tiempo. Y comienzo a fin es que investigar comienza toda vez que esto finalice. O simplemente que no haya ningún tipo de vínculo. La post, que es la holgura que les mencionaba. Tenemos fin comienzo. Los recursos, aquí ya empezamos a mirar. Desde aquí también podemos asignar. Entonces, un contador. Vamos a colocar, por ejemplo, un abogado. ¿Sí?
Avanzado no viene, bueno, viene aquí en mi caso sí, pero a veces en el otro no viene. Avanzado lo que dice es las restricciones. Debe comenzar tal día, debe finalizar tal día, se debe hacer lo antes posible, lo más tarde posible, ¿sí? Las restricciones que se tienen que colocar en términos de tiempo. El tipo de tarea, si se trabaja por duración fija, por trabajo fijo o por unidades fijas. Unidades fijas reúne trabajo y duración. El calendario, aquí definimos también cuál vamos a trabajar. Entonces aquí definimos que que trabajo, para este caso, de la actividad. El código de la EDT, pues obviamente es el entregable, entonces 1.3.3 porque es la actividad de la fase 1, bueno, la fase 1 tiene tres tareas, entonces 1 que es plan estratégico, la subfase 3 es evaluar la visión y la actividad 3 es investigar posibilidades de franquicia. El método, el porcentaje físico completado o el porcentaje completado. La duración, aquí para colocar notas y los campos personalizados si lo quiere colocar o no. Le digo aceptar. Entonces así se vincula. ¿Listo? Entonces, a partir de la línea base. Entonces yo le digo aquí, por ejemplo, buscar algo que se llama guardar como. Aquí, establecer línea base. Entonces este proyecto es la línea base, ¿sí? O usted lo coloca acá, el comienzo, para el proyecto completo, establecer línea base para proyecto completo. Y ya cada vez que usted vaya haciendo cambios, fíjese que este fue mi cambio y aquí, con ese cambio que hice ya, descuadré uno. ¿Sí? Descuadré, no sé quién estaba por ahí, pero bueno. Entonces, ya sabemos cómo lo ajustamos. Lo redistribuimos, luego se llama asesor. Y ya. Fácil. Pero ese fácil también va a tener impacto en el tiempo. Esto ya es la parte de formato. Si usted quiere, por ejemplo, que le queden con otro color, más bonitas. ¿Sí? Fíjese que aquí nos dice línea base, cuando lo guardé. Entonces él va mirando los cambios que yo le voy haciendo. Listo. Bueno, recuerden que es una organización matricial, entonces no necesariamente, eso para el caso de Arlet, no necesariamente tiene que estar el gerente del área de producción, sino que simplemente son personas que lo representan. Entonces, ingeniero de alimentos, por ejemplo, la ingeniera química, el nutricionista, el zootecnista y los operarios, pero hacen parte del área de producción. Los hitos. Ok, buen punto. Un hito es esto: comenzar el negocio. Si nos vamos a ese día, nos va a aparecer un rombo. Ya casi. Este rombo es un hito. Ya, me pide mucho. Un hito es una actividad en gestión de proyectos. Es una actividad de cuidado. Es una actividad de duración cero. Significa que ahí cerró el proyecto. Y fíjese que cuando dicen cerró el proyecto es comenzó el negocio. Entonces para ustedes, por ejemplo, salieron al mercado las 12 líneas de producto. Ese sería el hito dentro del proyecto. ¿Listo? Por defecto dentro del programa aparece el registro de cambios toda vez que ustedes hayan guardado esta línea base. Fernando, otra vez, yo no recomiendo porque es que depende de muchas cosas. O sea, por ejemplo, si yo tengo un computador que de pronto es un poquito viejito, y como lo mirábamos cuando veíamos esto, la configuración. Entonces, por ejemplo, para trabajar con 32 bits, yo necesito tener mínimo 1 GB de RAM. Pero mi computador apenas tiene 1 GB, entonces de pronto va a andar muy pesado. No va a correr el programa. O por el contrario, por ejemplo, yo tengo 12 GB
y entonces quiero montar y tengo 32 bits en el sistema operativo, pero resulta que descargué el project de 64, no me va a correr. Entonces lo primero que hay que mirar es la configuración del sistema. ¿Qué tengo yo? Entonces yo tengo, por ejemplo, Windows 10 Pro, ¿sí? Con un procesador pues con unas características específicas, de memoria RAM tanto, sistema operativo de 64 bits, es una pantalla táctil, ¿sí? Pero pues hay que mirar primero la configuración. Mi recomendación es que si yo miro primero que tengo 32 bits, me opera el de 64 bits, me opera el de 32 y el de 64. Pero si solo tengo 32 bits, me toca 32 bits. Y si mi computador, por ejemplo, tiene Windows 7 o Windows 8, yo tengo que mirar, pues necesariamente me toca el de 32 bits. Y necesariamente tengo que mirar cuánto tengo de RAM, de memoria RAM. Porque si tengo 1 GB apenas, pues es posible que se me cuelgue, se me demore mucho. Por ejemplo, si se dieron cuenta, en este tiene buena RAM, pero para hacer esto se demoró un poquito, ¿sí? Claro, tenía que cruzar datos, variables, y a medida que el proyecto se les hace más complejo, porque son 12 proyectos en uno solo, que en esencia pues es lo mismo. O sea, en esencia lo que tienen que hacer es, por ejemplo, tengo actividad 1, actividad 2, bueno, B, C y D, y este se llama Yorkie, este se llama Westy, West Highland, y las actividades de ABC son las mismas actividades. Bueno, que es pero eso trabaja doble. Entonces, por ejemplo, en la parte de vínculos, entonces aquí los vinculé, por ejemplo, aquí todos quedaron vinculados. Bueno, mentiras, no han quedado vinculados todavía. Ahora sí. Entonces, aquí lo puedo colocar como 1H, aquí 3H, aquí 5H y aquí 1D, ¿sí? Por regla general, esa es otra cosa que se me ha olvidado decirles. En Project, ustedes trabajan el tiempo por semanas o por horas. Entonces, si yo voy a trabajar, por ejemplo, un mes, yo lo voy a trabajar como 4S, 4 semanas. Eso es un mes. Y él lo asume como semanas de 5 días, pero como ustedes tienen el acceso al calendario, pues lo van configurando dependiendo de la duración. Sí, o sea, la idea es que este proyecto quede hecho en 2 meses, que serían 8 semanas. Entonces tienen que jugar con la programación. Y cuando no, pues ustedes tienen la posibilidad de programarlo manualmente o autoprogramarlo, ¿sí? Con autoprogramar también, como juegan con el tiempo, también se pueden reducir los recursos sobreasignados. Cuando yo uso esta opción de crear la cadena, de vincular las tareas, todas las actividades me quedan fin comienzo. O sea, hace una y luego la otra. Si yo necesito algo más, pues me toca hacerlo manualmente. ¿Listo? Las actividades del Yorkie, pues obviamente es colocar la sangría, que es esto. Esto que hicimos acá, le pego con esta flecha. Si le quiero quitar la dependencia, pues hacia la izquierda la flecha. Si le quiero agregar, hacia la derecha. Listo, entonces quedan vinculadas. Ok. Obviamente, Project es una de las competencias claves, de las habilidades duras, de las hard skills que debe tener todo líder de proyecto. Sí, claro que se puede trabajar sus proyectos. Entonces lo que hacemos es simplemente, por ejemplo, bueno, aquí tenemos un proyecto y a este proyecto, por ejemplo, le vamos a colocar otra sangría. Entonces aquí tenemos un subproyecto. Entonces ahí ya tiene, y aquí puede ver otro subproyecto de ese proyecto. Ok. La otra es, hay una opción que se llama dentro del proyecto que es insertar otro proyecto, pero no lo veo. A ver, ¿dónde está? Diagrama, recursos. Formato.
Este informe de evaluación, por ejemplo, es clave para que usted sepa, por ejemplo, qué ha pasado con los recursos sobreasignados. Bueno, aquí no tengo nada sobreasignado en este caso. No me da nada, pero aquí, por ejemplo, si hay sobrecostos, no hay sobrecostos. ¿Listo? Claro, pues lo ideal es que, o sea, la comparación es simple entre el uno y el otro, eso es fácil. Simplemente decir el uno es de paga y el otro no. Al ser de paga, pues el que tiene paga pues tiene más cobertura, más servicios, más funcionalidades. También tiene más soporte. Porque si alguna vez por cosas de la vida, por ejemplo, yo meto los datos mal acá en Project Libre, pues como los metió le quedaron. Ahora la otra cosa es que aquí todos los informes son estáticos. Entonces fíjese usted, este es un informe estático, ¿sí? Mientras que aquí, al crear un informe, por ejemplo, de tareas críticas, aquí es más dinámico. Aquí le dice, mire, estas son todas las tareas críticas. Allá solo le dice, el proyecto dura tanto, vale tanto, y los recursos son tantos, pero no le están diciendo cuáles son. Entonces la idea es básicamente, pues sí sería interesante que trabajaran en ambos casos, ¿sí? Con ambas herramientas, pues para poder como tener un poquito más de conocimiento de causa. ¿Listo? Sí, Project trabaja en días. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo, en el Gantt, si ustedes se dieron cuenta, nosotros trabajamos con todos los periodos de tiempo. Entonces aquí abajo están. Aquí abajo hablamos de horas, 1H. Perdón, quito este de aquí. Ok. Aquí tengo una hora. Tengo días. Entonces, por ejemplo, este lo voy a colocar 2D. Tengo, por ejemplo, 2M, que no es 2 meses, 2 minutos. Entonces uno juega 1H, horas, 1D, días. 2M, minutos, 1S, semanas. Entonces ahí están los criterios, con 1H, 1D, 1M o 1S. Usted decide con qué va a trabajar los periodos de tiempo. Ahora, nunca he probado este 1A, a ver qué pasa. No. Entonces, solo estos 4. Y me había pensado que lo dejaba trabajar por años, pero no. 1D. Entonces, por eso les decía lo del mes, 4 semanas. Ah, sí. Sí, Ernesto, pues lo ideal sería que se trabajaran, se dividieran el trabajo y por ejemplo alguien lo hiciera. Es que la lógica del cuento aquí es tener primero que todo el diagrama de flujo. Dentro de la actividad le dice que tenga un diagrama de flujo, creo sí. Aquí le dice, debe incluir dentro del diseño de proyecto diagramas de flujo que integren en la herramienta. Entonces, por ejemplo, cuando mostrábamos ese video de cómo evaluar el proyecto, había una serie de pasos. Entonces, revise, por ejemplo, el balance general, el estado de resultados, el flujo de caja, para poder estimar el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la rentabilidad del patrimonio del activo. ¿Listo? No, no es un proyecto con 12 subproyectos. Es un portafolio con 4 programas y 12 proyectos. ¿Listo? Claro. Claro que sí tenemos acompañamiento. Ustedes saben que mi horario de atención por Skype en las tardes. Sí. Lo ideal es que este proyecto esté dentro de los entregables de la actividad. O sea, obviamente aquí les dice dentro de la actividad que tienen que tener. Entonces aquí hay una serie de recursos, cuáles son las condiciones. Y lo que dice básicamente es la programación del proyecto, obviamente eso va en Project. El cálculo del EBM, que ya miramos cómo se hacía, con lo que se había ejecutado, lo que faltaba por ejecutar y lo que valía realmente. La estimación del flujo de caja que sale automáticamente. Y lo estiman con una tasa de oportunidad del 20.79. ¿Qué es eso del 20.79? Pues obviamente es
una tasa sobre la cual los inversionistas invertirían en este proyecto o no. Las actividades críticas, pues obviamente con el GAN de seguimiento al 50 y al 75, que es lo mismo que hacemos cuando se estima el EBM. Y el diseño del plan de gestión de riesgos pues surge de las actividades críticas del proyecto. Entonces, como ustedes aquí ya sabían, en este caso, en este devicio, eso mismo, en este devicio están las actividades críticas. Fíjense, aquí están las actividades críticas. El informe de actividades críticas, pues obviamente lo que hacen es trabajar, desglosar esto en su programación, la programación que cada uno hace, ¿sí? Porque cada uno de ustedes es autónomo, cada equipo es autónomo a hacer la programación de su proyecto, cumpliendo simplemente con estos requisitos. O sea, ustedes tienen dentro de la triple restricción que el proyecto quede en 2 meses, es decir, el inicio es del 2 de febrero y el hito final, ¿sí?, es del 2 de abril. Y el presupuesto que se tiene para poder desarrollar ese proyecto son, por un lado, 1.500 millones para investigación y desarrollo, ustedes mirarán cómo lo gastan. El lanzamiento, que este será el del hito, el del lanzamiento del proyecto, vale 250 millones. Y por aquí había otro presupuesto que no lo encuentro. Los trámites administrativos, y los trámites de registro INVIMA. Estos, por ejemplo, o sea, tienen 300, tienen casi más de 2.000 millones de pesos para sacar este proyecto adelante. Entonces, aunque se ve fácil, de hecho, la idea es que sobra plata, mucha plata. Pero la clave de todo es administrar recursos. Tengan en cuenta la diferencia entre OPS y CPS, ¿no? Orden de prestación y contrato de prestación de servicios, que eso también es algo clave dentro de la gestión de proyectos. Entonces, dependiendo del nivel de formación, una persona puede ser contratada por orden de prestación de servicios o por contrato de prestación de servicios. Entonces, como dice para Miguel, otra vez, el entregable le dice a usted que lo que tiene que entregar es la programación, o sea, el project, y en una hoja, en un documento en Word, el cálculo del EBM, la estimación del flujo de caja, la identificación de las actividades críticas y el plan de gestión de riesgos, a partir de la identificación de las actividades críticas. Entonces ustedes ya saben cómo se identifican las actividades críticas usando Visio dentro del proyecto y pues obviamente actuarán en consecuencia. ¿Listo? El proyecto no cierra el 2 de noviembre. Tengan en cuenta eso. El proyecto dice presupuesto, 3 líneas, en 2 meses. Hacia aquí está. 2 de noviembre. Ok, listo, perfecto, sí. Pero es la misma cosa. 2 de noviembre usted lo vuelve calendario laboral. O sea, usted lo que hace simplemente es entrar en el calendario y va a secciones. Acá en tarea, ¿dónde está mi calendario? Proyecto. Aquí, cambio de trabajo. Y el que teníamos que era trabajo. Entonces, para el caso de este 2, que si es festivo, no. No, en noviembre no hay festivo, el 2 de noviembre no es festivo. ¿O sí? Es 2015, ok. Calendario 2015. Entonces para el 2015, que si era festivo lunes, me corrijo, lo que hace simplemente es, para ese calendario, bueno, aquí tengo 2016, pero la idea es que es la misma cosa. Entonces tenemos semana laboral. Entonces aquí, día laboral, y aquí quedaría el 2. Fíjese que debe quedar en amarillo. Y ahí está en amarillo. Entonces ese día, que para ese día era festivo, sí, 2 de noviembre del 2015 quedó en amarillo. Se volvió laboral. ¿Listo? Entonces del 2 de septiembre al 2 de noviembre.
No sé si haya más preguntas. Sí, ustedes llenaron un formato y entonces la idea es que de ahí para allá, o sea, ya de aquí desde el primer trabajo colaborativo en adelante, ustedes van a trabajar de manera individual. Sin embargo, mi sugerencia es que pues vean la posibilidad de trabajar en grupo, porque en equipo más que en grupo, porque aunque esto se ve fácil, es complicado. No es complicado de difícil, sino que demanda mucha atención. No, otra vez Miguel. O sea, ya hemos hablado de que un hito es una actividad que dura 0. Y el único hito que ustedes tienen es el lanzamiento de los 4 planes de las 12 líneas de producto. O sea, los 12 proyectos, como acá. Aquí en en el diagrama de Gantt, tarea, en diagrama de Gantt, aquí ustedes tienen comenzar el negocio. Este es un hito. Un hito es una actividad que dura 0 días, es la terminación de una fase. Entonces, por ejemplo, usted va al trabajo, llegó al trabajo, ese es un hito. Salió del trabajo, es un hito. Se durmió, se iba a dormir, se durmió, es un hito. ¿Listo? Sí, el trabajo en equipo no solo es en las empresas, en los proyectos. ¿Listo? Entonces, cualquier duda, me cuentan. Bueno. Listo pues. Entonces buena noche, que descansen y ya mañana será otro día.